Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a María y a Marta para consolarlas por su hermano. Entonces Marta oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: ya sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó aprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos, que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde le pusisteis? Y dijeron: Señor, ven y mira. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede, porque es de 4 días. Jesús dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que había Jesús hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, y si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también por congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y así, desde aquel día, acordaron matarle. El ser humano, cuando la reacción natural ante el hecho grave de la muerte, pues tenemos una actitud siempre de rechazo. Siempre de rechazo. Porque ya lo dice el Señor en Eclesiastés: ha puesto en nosotros espíritu de eternidad. El otro día, cuando fuimos, Asu me llamó y fuimos donde estaba el abuelo Ángel, yo no pensaba que aquello ya había ocurrido, sino que en la propia intuición humana o el deseo te hace pensar que aquello es simplemente pues un trastorno que es pasajero. Pero pasó el tiempo y vimos que no había reacción. Pasó el tiempo y vinieron los médicos y certificaron la muerte. Y ya está. Ahí se acaba para cualquier persona todas las expectativas en esta tierra. Pero aquí, el otro día leía un episodio de una... Vosotros sabéis que ha habido muchos casos de muerte clínica
que los médicos han pensado que el encefalograma y que el cardiograma estaba plano y ya no funciona el ser humano. Pero luego, por cualquier causa, han recuperado. Y podríamos decir, bueno, esta persona ha vivido una muerte clínica, una muerte que ha venido a causa de un accidente que pensaban que estaba muerto, pero al final ha resucitado. Pero yo conozco un caso, y seguramente hay alguno más, a una señora en Francia, en Lyon concretamente, que por un trastorno de papeleo judicial la dieron por muerta. La dieron por muerta y esa persona era ya oficialmente muerta. Y esa persona le anularon su cuenta bancaria, le quitaron todas las pagas que tenía, todas sus posesiones, porque era una persona legalmente muerta, desaparecida. 7 años estuvo esa mujer luchando por recuperar su identidad, teniendo que demostrar que estaba viva. Claro, cuando llegara esa mujer a una administración y dijera, no vengo a reclamar este derecho, pero ¿usted quién es? Yo soy ella. No, esa señora está muerta. ¿Pero a qué soy yo? Bueno, pues usted dirá lo que diga, pero esa señora está muerta. ¿Sabéis qué pasó en la muerte de Lázaro? Que lo vio todo Betania. Todos estaban allí consolando a Marta y a María. Todos fueron testigos también de su resurrección. Así que aquí no había duda. No había duda. Y fijaros estas cosas que yo lo que quiero hoy dejar con vosotros, y voy a ser breve en lo que me permita mi capacidad de resumen. Voy a ser breve porque quiero ver 3 tipos de reacciones que hay en este episodio. Jesús sabe que Lázaro está enfermo. Ya lo sabe. Se lo han dicho al primero del capítulo, por eso, aunque ha sido un poco más largo, he querido ver los antecedentes, ver lo que es el marco referencial donde se desarrolla este capítulo. Y vemos que Jesús sabe que está enfermo y se queda 2 días más. Bueno, parece que no le había afectado la noticia. Se queda 2 días más. Y llega, y ya a los 2 días le dice a su discípulo, oye, que nos vamos a Betania, que Lázaro duerme. ¿Cómo que duerme? Lázaro duerme, que voy a despertarlo. Entonces, ¿qué pensarían estos discípulos? Pero llegan y siempre había por los caminos gente y llegan a la aldea, anuncian, oye, que viene Jesús, que viene Jesús. Hombre, vendrá a darle las condolencias a hermanas, a Marta y a María, si ya sabemos que son amigos, y ha venido muchas veces a su casa. Y fueron y le avisaron, y salió Marta corriendo, y Señor, lo primero que dice, Señor, si hubiera estado aquí. Ahí hay también un tinte de un cierto reproche. Señor, si hubiera estado aquí. Había otros que reaccionaron de otra manera. Y mira, ahora viene. Este que ha curado ciegos, que ha curado paralíticos y no ha sido capaz de quitarle la enfermedad a Lázaro. A lo mejor hubiéramos dicho alguno eso también, ¿eh? Mira, este ha dado vida a personas, incluso lo ha resucitado ya. Ya sabemos que al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo, el Señor los había levantado de los muertos, según el Evangelio. Y dice, ahora viene. Y Marta dice, su respuesta lógica, su reacción lógica, Señor, si hubiera estado aquí, podrías haber impedido que mi hermano muriera. Pero ahora, ya está, ya ha muerto. Y fijaros, no me voy a parar en esos detalles, pero fijaros la empatía del Señor Jesús, llegar a la tumba de Lázaro y llorar. Y llorar. ¿Qué situación habría allí? Porque no solamente estaba llorando, lloraron todos los que había. Lloraron todos los que había. Y el Señor Jesús se le abre el corazón y se le derraman lágrimas también. Y esto viene bien con lo que Abraham nos ha comentado esta mañana. Jesús era una persona sensible, una persona amorosa, era una persona justa, pero era una persona que siempre tenía la palabra de amor, siempre tenía esa decisión de hacer el bien siempre para obedecer a su Padre. Y dice, vamos a abrir la tumba. Y veis que hay una analogías aquí que dicen los entendidos, y creo que ninguno se nos pasa en detalle, que tiene muchas semejanzas con el sepulcro de Jesús. Se entierra en una cueva, se sella con una buena piedra, tiene
pues todo esto que era lo que era la costumbre de los enterramientos, lo envuelven en un sudario. Algunos podrían haber dicho, bueno, es que tuvo un ataque epiléptico. Pero oye, hay aquí pruebas que la Biblia nos lo deja a propósito para que nos demos cuenta que no era así, que estaba muerto. Estaba muerto porque a los 4 días ya moría. Y eso no sucede con una persona que le ha dado una epilepsia. Tiene que estar una persona ya muerta, que empieza ya el proceso de descomposición. Y una vez que empieza ese proceso es imparable, más o menos años. Pero ya dice, vamos a quitar la piedra. Y dice Marta, pero señor, pensarían algunos, digo yo, no lo pone en la Escritura, pero pensarían algunos que el Señor Jesús quería ver a Lázaro. Quería verlo por última vez, como cualquier ser humano que quiere ya ver el último vistazo, la última imagen de esa persona. Y el Señor Jesús seguramente pensaron mucho que tendría esa intención. Pero ¿no veis que las mismas palabras que le dice Marta se las dice luego María también? Señor, si hubiera estado aquí. Sí, se lo dicen las dos. Y podríamos decir, bueno, es que Marta tenía, a lo mejor, tenía menos fe que María. Pero es que María se lo dice también. Ahora, ¿cuáles son las diferencias con la tumba de Jesús? Bueno, en la tumba hay diferencias evidentes. Al Señor Jesús también lo envolvieron en un sudario. Pero cuando llegaron a la tumba, el sudario estaba allí. Lázaro salió con el sudario puesto. Y dicen los que conocen las ceremonias de embalsamamiento y los que estudian las costumbres judías, dicen que nada más que con el vendaje que llevaba puesto en su cuerpo, no habría podido salir andando. Aunque hubiera estado vivo. Y luego más con la piedra que le habían colocado en la puerta. Sin embargo, esa piedra la removieron los hombres. Jesús dijo, quitad la piedra. Y los que habría allí se acercarían echando una mano y removerían la piedra, que ella la quitarían y Lázaro salió. Pero la tumba de Jesús, la piedra fue removida por el poder de Dios. Y el sudario estaba ahí. Y Jesús salió con otro cuerpo diferente. Lázaro salió con su mismo cuerpo. Era lo mismo que lo habían enterrado. Y salió con su mismo cuerpo. ¿Veis la diferencia? Porque Lázaro, como cualquier otro que resucitó el Señor, después volvieron a morir. Tuvieron que pasar otra vez el proceso de la muerte. Pero Jesús solamente bajó a la tumba una vez y ya no bajará más. Pero ahora, analizando las clases de fe que vemos aquí, vemos, en primer lugar, la fe de Marta. ¿Qué pasa? ¿Que Marta no tenía fe? Claro que tenía fe. Si salió corriendo cuando venía Jesús. Pero era una fe que ante circunstancias concretas se viene un poco abajo. Se viene un poco abajo porque somos humanos y nos afectan las cosas. Y alguien que haya dicho, yo no he tenido nunca duda. No es verdad. No es verdad. Siempre hay una duda en el corazón de la persona. Y Marta, que conocía a Jesús, que lo había visto hacer cosas, que lo había recibido en su casa, que había escuchado sus palabras. Y Jesús le dice, Marta, si crees, verás la gloria de Dios. Y ella dice, Señor, pues si yo creo, si yo todo esto de la resurrección, todo lo creo. A mí no me puede ya decir nada más porque yo lo creo. Pero claro, ella no creía que iba a resucitar ese mismo día y en ese mismo momento. Y ahí tenemos esa fe dudosa de Marta. Y ella le dice, pero Señor, ¿no te das cuenta que ya el olor? Como si Jesús no se hubiera dado cuenta. Pero no importa. Si Jesús es el dueño de la vida y la muerte, es el dueño de todo, es el soberano Dios hecho hombre, ¿qué le va a importar que haya ya un pequeño mal olor? Verás la gloria de Dios. Dice Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? A que no vemos ningún pasaje que le haya dicho el Señor eso. Pero eso nosotros lo entendemos que en más de una ocasión el Señor ya le habría hablado de la gloria de Dios y le habría hablado de las grandes cosas que tiene la fe. Y el Señor Jesús no había dicho hace mucho, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Yo creo que se está refiriendo a que eso también lo sabe a Marta.
verás la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios. La gloria de Dios incluye su grandeza, incluye su santidad, incluye su soberanía absoluta sobre todas las cosas. Hubo personas. Moisés en el monte, dice el Señor que, dice la palabra que el Señor lo escondió para que no viera la frente, el frontal de la gloria de Dios, sino que vio ya algo de espalda. Y en Isaías 6, ¿qué pasó? Isaías cuando vio el trono, dice, soy hombre muerto. Soy hombre muerto. Hasta aquí he llegado. Porque había visto a Dios en su trono. Y ahora Marta está a punto de ver la gloria de Dios. Está a punto de ver la gloria de Dios. El Señor pudo haber resucitado a Lázaro de un montón de formas. Hasta en la distancia. Porque lo había hecho otras veces. Había sanado a personas que estaban lejos. Había hecho una telecuración. Pero fue allí la tumba. Porque allí se tenía que manifestar en aquel día la gloria de Dios. El poder de Dios. Allí era preciso que el Señor Jesús estuviera allí. Así que Lázaro está allí dentro y ya está oyendo al Señor Jesús. Ya está preparado para salir cuando el Señor Jesús lo llame. Con esos ropajes que le habrían impedido siquiera moverse, porque había allí muchos testigos. Pero Marta tuvo esa duda y la expresó así, Señor, si hubiera estado aquí. Bueno, Marta, espérate. Y es el deseo de eternidad. El ser humano necesita tener esa aspiración de eternidad, porque si no, la vida no tendría sentido. La vida no tendría sentido. ¿Cuántas personas están viviendo la vida sin sentido? La vida que no sabe que aquí se acaba todo y ya está. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Pero hay otra cosa que también la sociedad sabe y no quiere reconocerlo, que todos en su interior saben que va a haber un juicio detrás. Eso lo saben los ateos, lo saben los agnósticos, lo saben los creyentes, lo saben todos. Porque el Señor ha puesto en nosotros una ley moral. Nos la ha impreso en nuestro ADN. Y un niño pequeño, cuando ya llega a tener cierto conocimiento, sabe lo que está bien y lo que está mal, sin que tú se lo digas. Y cuando hace una cosa buena viene contento. Y cuando hace una trastada, se esconde. ¿Quién se lo ha explicado eso? Ya lo sabes. Porque el Señor ha puesto una ley moral en tu corazón. Y las personas saben que están violando la ley moral del Señor. Y hay personas que dicen, yo hago lo que quiero. Yo me rijo por mis leyes. ¿Tú qué leyes tienes? Si todo tiene una ley en el universo. Y la ley de Dios es inamovible. Es como si yo ahora digo que a mí la matemática me da igual. Yo sé que 4 y 4 son 9 y se acabó. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Esa es mi ley. Porque para mí son 9, a lo mejor para ti son 10. Pero 4 y 4 son 9. Dice, hombre, hay una ley allí. Hay una ley que es de conocimiento. Bueno, pero las personas saben que va a haber un juicio. Y ya lo dice el autor. Muerte, juicio, infierno y gloria. Pero una vez, sin reencarnación, ni hay otra historia que podamos nosotros agarrarnos a ella. Pero yo quiero también centrarme en aquellos que creyeron. Dice que algunos creyeron. Cuando vieron la maravilla, dijeron, si esto no se puede negar. Y algunos dice que creyeron. Y a eso les alcanza la promesa de Jesús cuando dice, el que cree en mí no morirá eternamente. Así que, como también se leía esta mañana, dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, sea muerto para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De la misma forma se levantó Moisés la serpiente en el desierto. Y hubo gente que creyó allí. No sabemos ya después de su vida. Seguramente se unirían al grupo de todos los seguidores que iban con Jesús. Seguramente buscaron para reunirse a ellos. Seguramente iban siguiendo todos los pasos de Jesús hasta Jerusalén. Todo lo que podamos pensar. Hubo personas que aceptaron el poder de Jesús allí porque lo vieron. Y no fueron rebeldes. Lo vieron y no fueron rebeldes. Así que hemos visto la fe de Marta, una fe con cierta duda al fin y al cabo, pero era fe. Vemos la fe de estos que creyeron
que se quedaron anonadados, pero hay aquellos que vieron y no creyeron. Hay de aquellos. Dice, pero algunos de ellos, de los que había allí, fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús le había dicho. Y se alegraron. ¡Ay, qué bien! Mira que tenemos una persona. No se alegraron. Esas personas dijeron, esto no nos conviene. Esto no nos conviene. Y coge Caifás, que a la sazón era sumo sacerdote en aquel tiempo. Dice, mira, vosotros no sabéis, no os dais cuenta y no pensáis que no nos conviene que un hombre muera por el pueblo mejor que toda la nación perezca. Allá. Lo dice el sumo sacerdote. Se supone que era la persona más entendida en la ley. Se supone que era una persona que servía a Dios. Se supone que era una persona relacionada con las profecías, relacionada con todas las escrituras antiguas, relacionado con todo, con todo. Y ellos reconocían, este hombre ha hecho muchas señales, este es muy peligroso. Como se enteran los romanos, verás. Y llegan al concilio y ponen todo aquello y se encuentran en una disyuntiva moral seria. ¿Qué hacemos con él? ¿Qué hacemos? Se preguntaron ellos. ¿Qué hacemos? ¿Decimos que es verdad lo que ha hecho y venga para adelante y que un montón de gente se le una? Porque ellos tenían mucha influencia, no tenemos que olvidar eso. ¿Qué hacemos? ¿Que toda la gente se le una? ¿O vamos a cortar esto de raíz? ¿Por qué? Amigo, entra la demagogia. Porque es que si no nos van a destruir el templo y nuestra nación. ¿Pero qué nación? ¿Pero qué nación si estabais pisoteados por los romanos? Pero eso traía votos. ¿Qué le importaba a ellos la nación? Dicen los que estudian el tema y los que saben de las costumbres que ellos eran los privilegiados de la clase de Israel, la clase social. Ellos tenían su posición. A ellos no les importaba la nación y el templo. Eran simplemente unos símbolos nacionales para ellos, pero eso no existía. Eso era demagogia. Que muera él y se está cometiendo un atropello, una injusticia enorme por parte de los que precisamente tenían que predicar el amor a Dios. Nada. Nos conviene que te muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. A ellos no les importaba la nación. A ellos les importaba su situación de ellos. Pero es que eso existe hoy en día, hermano. Y no voy a hablar de colores políticos, porque lo hacen todos. Todos intentan preservar su puesto, intentan preservar su prestigio, intentan preservar su situación, su estatus social. ¿Y la nación? Pues sirve de excusa. Aquí lo dijeron, y esto es así. Preferimos que Jesús muera antes que vengan los romanos y nos metan aquí que luego se lo hicieron también, que no se escaparon por eso. Pero ahí está esa visión que ellos tenían de la fe. El sumo sacerdote dijo, mira, sabiendo que se cometía una injusticia con Jesús, se cometía un atropello. Pues nada. Mira, antes de que esto nos traiga un problema en la nación, que sabemos que hace señales, que sabemos que resucita muertos, que ha resucitado a Lázaro, que a Lázaro lo conocía todo el mundo. No es como la señora esta de Francia que la dieron por muerta, que no la conocía casi nadie. Y si buscas en internet te ves negro para encontrar su perfil, pero existe. El fracaso de los intentos del hombre. ¿Ellos qué querían? Ellos querían mantenerse en su situación. Ellos querían que los romanos un día ya se irán, ya vendrá un Mesías que los echará de aquí con espada y nosotros estaremos aquí en nuestra nación, estaremos tan a gusto y ya está, porque el hombre y todas las doctrinas e ideologías humanas se basan siempre en una cierta fe. Una cierta fe. Pero en el sentido religioso también. ¿No veis los ayatolás en Irán que querían que iban a conseguir una teocracia perfecta? ¿Y qué va? Cada día tienen más jaleos. Cada vez tienen más problemas. ¿Qué pasaba en España cuando se impusieron a rajatabla todas las doctrinas católico-romanas? Porque tampoco funcionó. Pero ¿qué pasa también en las ideologías como el nazismo o el marxismo, que fracasan? No se llega nunca a llevar eso. Son hipótesis como el anarquismo. Dejad que no haya autoridades, dejad que todo el mundo funcione como quiera y ya veréis cómo la sociedad es perfecta. ¿Cuándo se ha visto eso?
¿Dónde se ha experimentado? ¿Dónde ha dado resultado? ¿Y el marxismo? ¿Dónde ha dado resultado? Pero incluso el propio cristianismo, cuando los cristianos han querido imponer su doctrina a rajatabla, no ha funcionado. No es que va a gobernar Dios en vez de nosotros, esto va a ser una teocracia. Eso no va a ser nunca, hasta que Jesús venga. Y entonces Él sí instaurará un reino de justicia y de paz. Así que el hombre siempre ha intentado crear sistemas, crear ideologías, crear doctrinas para que la sociedad funcione y ellos vivan bien, claro. Pero todo hasta ahora ha sido un fracaso. Todo hasta ahora ha sido un fracaso. Por eso Jesús le dice a Marta, Marta, si crees, verás la gloria de Dios. Y la gloria de Dios estaba a punto de manifestarse allí cuando Jesús dijo, quitar la piedra de la tumba de Lázaro. Quitar esa piedra. Quitan la piedra. Y dice, Lázaro, pero en voz potente, ¿eh? Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió. ¿Quién se puede resistir a la voz de Dios? Si Dios te está llamando, porque ya te tiene visto, ya te ha visto. Si te está llamando, ¿te puedes resistir a la voz de Dios? No se trata, cuando Jesús dijo, no se trata cuando yo soy el camino, la verdad y la vida. No le hicieron unos expertos en marketing, le hicieron un eslogan para que lo dijera. Tú di esto, ya verás cómo la gente, como se hace hoy todo se basa en eslóganes, todo se basa en frases cortas, con un mensaje. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso no se lo había sugerido a nadie. Nadie le había dicho, tú di esto, que vas a tener seguidores. Sino que él dijo de corazón y con toda la verdad por delante, yo soy el camino, la verdad y la vida. Oye, qué presuntuoso Jesús decir estas cosas. Cuando entonces había cientos de profetas por todos sitios, y hoy en día también. Había un montón de tendencias religiosas, y mira, no le deis vuelta. No busquéis ideologías, no busquéis doctrinas de hombres. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿Y cuántos caminos ha buscado el hombre a lo largo de la sociedad, a lo largo de la historia? ¿Cuántos caminos ha buscado el hombre para llegar a Dios de forma infructuosa? Porque luego han terminado en fracaso. Es como cuando nos hacemos los propósitos de primero de año. Estadísticamente, ¿cuántos fracasan cuando llevamos ya nada más que un mes del año? Pero esa ley moral que el Señor ha puesto en nosotros nos da, a través de su palabra, un refuerzo, ya no solamente en lo que es nuestra conciencia, sino que ya la palabra de Dios la ha dejado a Él como una guía para nosotros para que podamos seguir por el camino recto, como dice en Efesios. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que podamos entender, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él que es poderoso. Y Jesús dijo, Lázaro, salte de la tumba. Y se salió. Marta tenía dudas. Se le solucionaron las dudas. Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto, hombre, que nos has dejado un poco abandonada. Y aquello era necesario. Y Jesús oró al Padre y le dijo, Padre, gracias porque me has escuchado. Y Él le pidió que aquello se realizara para su gloria y para su honra y para su poder. Porque allí era una situación que nadie podía discutir. Ni siquiera aquellos malos que después lo acusaron, ni siquiera aquellos podían decir que no ha hecho señales, que eso ha sido un truco, hombre, que no lo ha resucitado, que ese hombre no estaba muerto. Ese hombre que olía, pues sí, por la humedad de la tumba. No hubo excusa ninguna. Ellos reconocieron que este hombre hace señales, este es peligroso, este hay que quitarlo del medio. Y Jesús no huyó de allí, porque algunos dicen, bueno, Jesús se fue. No huyó. ¿Sabéis por qué? Porque Jesús dice, todavía no ha llegado mi hora. Porque tiene sus tiempos. ¿Quién le dijo al Padre en la oración en el huerto? Señor, Padre, ha llegado la hora. Ahora sí. No cuando querían aquellos jefecillos, cuando querían llevarlo al patíbulo, a la cruz, en este caso, que era el castigo romano. Nosotros decimos, justificados pues por la fe, tenemos
paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por esta fe a la gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos, en la esperanza de la gloria de Dios. Porque la gloria del creyente no es nuestra gloria. La gloria del creyente no son nuestros méritos. La gloria del creyente es la gloria de Dios, que no podamos explicarla. Llegamos hasta un punto y ya no sabemos explicar más, porque la gloria de Dios es para nosotros, a causa del pecado, inexplicable, mientras seamos humanos y estemos. El Señor, un día, cuando Él tenga bien, en su soberanía nos la revelará. Pero ahora mismo para nosotros es una pincelada. No vemos el cuadro entero. Así que aquel que es poderoso para resucitar a Lázaro, hoy quiere también resucitar a muchas personas de esa muerte espiritual que viven, de esa muerte, de esa manera, de esa vida absurda o sin sentido, sin propósito, que es la persona sin Dios, la persona sin Jesús. Y ahí están nuestras oraciones. Ahora nuestra fe, hermano, nuestra fe, analizando honestamente nuestra fe. Tenemos la fe de Marta que sí, Señor, yo creo darte, pero viene un bache y me cuesta. Tenemos la fe de aquellos que creyeron genuinamente porque habían visto las cosas. O creemos como aquellos que viendo señales, viendo prodigios, intentaron acabar con Jesús. Termino ya con esto. Y cuando yo digo termino, quiero ser firme y terminar. ¿Os acordáis? No sé, Manolo San Pedro una vez escribió un artículo para una revista de aquí de la iglesia, o para un folleto que hicimos algo, de una persona muerta que hubiera resucitado y se presentara en el ayuntamiento para decir que ha resucitado. Bueno, que sería un escándalo, diría, ¿pero este qué es? ¿Cuánta gente tendría curiosidad por saber acercarse a, oye, ¿qué ha pasado? ¿Y cómo ha estado? Otro diría, es mentira, hombre, ese no estaba muerto, sí. Ese estaba como dice la canción de Pérez. Pero, ¿qué le preguntarían a Lázaro después? Porque lo vio toda la aldea de Betania, casi. No era muy grande la aldea de Betania. Y vieron la resurrección de Lázaro. Le preguntaría, oye, Lázaro, ¿qué te ha pasado? ¿Y qué has notado cuando el Señor te ha llamado? Yo no sé, las preguntas que le harían porque no vienen en la palabra y yo no voy a especular. Pero sencillamente, le diría, pues mira, yo he visto la gloria de Dios. Marta, María, sus hermanas vieron la gloria de Dios. Esta mañana, en la escena de la cruz, cuando Jesús encomienda a María, su madre, a Juan, el evangelista, también vimos la gloria de Dios en aquel momento crucial. En tantas y tantas ocasiones, en el monte Sinaí, a través del desierto, en la salida de Egipto, la entrada a la tierra prometida, el nacimiento de Jesús, en cuántas cosas hemos visto la gloria de Dios. Pues hermano, si creemos, todavía tenemos que ver más cosas. Y si confiamos nuestra vida al Señor, y si nos agarramos a sus promesas, a sus caminos, puedo asegurar, con la autoridad de la palabra, que podemos ver cosas maravillosas que ni siquiera las pensamos. A pesar de estar aquí, a pesar de estar en este mundo donde tenemos sufrimientos, tenemos enfermedades, tenemos altibajos, pues a pesar de todo eso, si crees, verás la gloria de Dios. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, hermano.